La vida nos pone a prueba constantemente y nosotros respondemos a los desafíos, a veces con buenos resultados y otras no tanto. Cuando eso ocurre, nos desanimamos y deseamos bajar los brazos. Hoy queremos animarte a mirar tu potencial, recordar que estamos en proceso y que Dios nos tiene infinita paciencia porque nuestro Creador sabe que nadie es perfecto. Nuestras vías de comunicación telefónica son el 225-295-0775 o 225-205-5481. Buenos días o buenas tardes, que Dios te bendiga. Qué lindo poder comunicarnos una vez más para poder compartir la palabra de Dios en este que es nuestro programa, que es tu programa. Estamos comenzando una nueva serie que va a durar 8 semanas. Esta serie se llama Bendiciones, que tiene que ver con aquellas cosas que el Señor nos provee, nos regala, pero va más allá de solamente esa bendición material o la bendición de algo que recibimos, sino tiene que ver con no tanto lo que tengo, no tanto con lo que hago, sino con lo que soy. No son bendiciones que tienen que ver con el hacer, sino que tienen que ver con el ser. Esta serie está basada en Mateo 5, en el Sermón del Monte. Y yo le voy a invitar a que usted me acompañe a leer juntos los primeros 3 versículos del Sermón del Monte del capítulo 5. Dice así la palabra del Señor: viendo la multitud, subió al monte y sentándose, pidió a sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba, diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Se lo repito? Bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Por qué? Porque de ellos es el reino de los cielos. Déjeme ponerlo en contexto de qué está pasando en este momento alrededor de esta historia. Un capítulo antes vamos a encontrar a Jesús llamando a sus discípulos que estaban pescando allí con las redes y les dijo: vengan en pos de mí, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ahora, también el texto nos da algunas características, nos cuenta de que había una gran multitud. ¿Qué era esta multitud que estaba siguiendo a Jesús? Esta multitud eran fieles creyentes, esta multitud eran discípulos del Señor, esta multitud estaba detrás de Jesús por los milagros que hacían, por las sanidades que hacía, por las cosas que se hablaban de Él. ¿O estos estaban detrás porque era el Mesías, o posiblemente era el Mesías esperado? Si usted me acompaña, vea un poquitito más atrás, en el capítulo 4, el verso 17, nos cuenta que desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir: arrepentíos, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Esta era una expresión muy conocida para ellos, era una expresión que ellos podían entender que este era el tiempo agradable del Señor. Por fin, aquel Mesías prometido vendría a restaurarlos. Aquel Mesías que hablaban las profecías. Aquel Mesías que esperaban que venga a restaurar el Israel
que estaba sojuzgado por Roma, el Israel que estaba siendo victimizado y lastimado y robado por un imperio. Este Israel que había perdido la gloria de los siglos anteriores. Ellos esperaban que venga un Mesías, un gran rey del linaje de David, y que restaure la ciudad, que restaure la nación, que eche a los que estaban usurpando y estaban oprimiendo la nación. Ellos estaban esperando a alguien que cambie lo que estaban viviendo. Por eso lo seguían. Ellos estaban esperando a alguien que cambie lo político. Una reforma política, una reforma social, una reforma religiosa. Pero cuando Jesús habla del reino, no está hablando tanto de esto físico o visible. Está hablando un reino que depende del carácter, que depende de las actitudes que nosotros tenemos hacia nosotros mismos y hacia los demás. Por eso Jesús empieza este texto diciendo, bienaventurados. Esta palabra bienaventurados quiere decir dichosos, quiere decir alegres, siempre alegres, muy bendecidos, recontra bendecidos, especialmente bendecidos, especialmente alegres, muy dichosos. Ténganse por bendecidos, por muy dichosos los pobres en espíritu. Acá hay otra palabra que tendríamos que detenernos a estudiar. La palabra pobres en espíritu. En la Biblia aparece, en el original hay dos expresiones para la palabra pobre. La primera de ellas la podemos ver, por ejemplo, cuando está esta mujer llevando esas ofrendas delante del altar, que Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿quién dio más? Si esta viuda que dio dos dracmas o el resto que daba más. Y entonces dijo, el resto da de lo que le sobra. Pero esta mujer pobre dio todo lo que tenía. Eso es una pobreza del que no llega a fin de mes, una pobreza de aquel que tiene pero no le alcanza, una pobreza de que es pobre, realmente es pobre. Pero el texto aquí habla de otra pobreza, esa pobreza que se ve en el mendigo, en el que no tiene casa, no tiene comida, no tiene nada, que está tirado al costado de la calle para que alguien le dé unos pesos o un poco de comida. Esta expresión es la que dice pobres en espíritu, dice aquel que está mendigando, aquel que está totalmente desprotegido, sin nada, absolutamente nada. Por eso algunos hablan de las bienaventuranzas como una escalera en la vida espiritual. Y dice que esta primera expresión, los pobres en espíritu, es la primera expresión a lo largo del texto que nos va llevando como escalera hacia donde el Señor quiere llevarnos. La felicidad no depende de nosotros, no depende de las circunstancias, si tengo, si no tengo, si estoy sano o estoy enfermo. Yo sé que usted está escuchándome y me da la razón. Me da la razón que cuando ha estado enfermo, el Señor ha estado con usted. Que cuando ha perdido el trabajo, el Señor ha estado con usted. Que ahora mismo que me está escuchando, el Señor está con usted. El ser pobre en espíritu significa que tenemos que aprender a reconocer nuestras debilidades, nuestras limitaciones, nuestras necesidades espirituales. Reconocer que todo depende de Dios. Reconocer nuestra pobreza espiritual. Hay un ejemplo que muchos pastores utilizan con el dibujo de un gran corazón
y en el centro del corazón un trono, una silla, un trono. Y en el trono, uno de dos. O está Cristo en el trono de tu corazón o estás tú. No hay lugar para dos tronos y no hay lugar para dos personas en el trono. No hay lugar para dos reyes. Uno solo. El pobre en espíritu es aquel que reconoce su necesidad de Jesús. Por eso Jesús empieza a enseñarles y les dice, de esto se trata el reino de Dios. El reino de Dios comienza para aquellos que reconocen que necesitan todo de Cristo. Todo de Cristo. Hoy voy a hablar de 3 puntos con respecto a este texto. Y el primero de todos es que la pobreza espiritual es la puerta de entrada para el cielo. La pobreza espiritual es el primer paso. Es la salvación. Tu entrada al cielo, ¿qué te permite entrar al cielo? La salvación, ¿no? ¿Sí? Lo que obtienes a través de la muerte, de la resurrección y del perdón de tus pecados. Sí, no es otra cosa que seamos pobres en espíritu y reconozcamos que no somos nada y que necesitamos todo del Señor. Porque dice el texto que el reino le pertenece ¿a quién? A los pobres en espíritu. La pobreza espiritual, el reconocer tu pecado, el reconocer nuestras faltas, nuestra dependencia de Dios, nos abre la puerta al cielo. Qué tremendo que podamos pensar esto. Y miren, mis hermanos, si usted me acompaña y puede ver algunos textos, Hebreos dice que sin santidad nadie verá al Señor. ¿Por qué? A culpa de nuestros pecados. Somos inaceptables delante de Dios y estamos bajo su ira. También Romanos dice que la paga del pecado es ¿qué? Es muerte. Pero también dice Romanos, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Y quién es el que invoca el nombre del Señor? Aquel que es un pobre en espíritu, que reconoce que necesita de Dios en todo su ser. En todo su ser. La necesidad de Dios. Esto no tiene nada que ver con riqueza o pobreza material. Puede haber muchos pobres que aman el dinero y puede haber muchos ricos que aman al Señor. Muchos pobres que aman al Señor y muchos ricos que aman el dinero. Pero lo que nos explica el texto aquí es que es la puerta de entrada al cielo. Nadie entra al reino de Dios si no reconoce sus pecados. Solo ellos son los que entran al reino. Segundo punto es que la pobreza espiritual es el camino de la santificación. Es el camino es el crecimiento espiritual. Si crecemos espiritualmente, vamos a empezar a ser usados por Él. Vienen las pruebas, situaciones difíciles, y yo oro y clamo, le pido, ay Señor, por favor, te necesito, te necesito. Si nosotros somos pobres en espíritu, oraremos a menudo, oraremos seguido. Así como un mendigo mendiga pan, nosotros estaremos pidiendo y clamando. Y entenderemos y aprenderemos que dice el texto, orad sin cesar. Vamos a ir creciendo en nuestra vida espiritual, conociendo más a Dios. Mermando nosotros, siendo menos egoístas y conociendo más a Dios. Buscar a Dios en su palabra, en la oración, en el compañerismo, el servicio y darnos cuenta de nuestro propio pecado. Vamos a pedirle a Dios que crea en nosotros un corazón limpio, que renueve un espíritu dentro de nosotros, así como clamaba David. Debemos pedir por un espíritu humilde que agrade a Dios, en lugar de ese espíritu orgulloso que tenemos que desagrada a Dios.
El tercer punto, y el último, es que la pobreza espiritual es el principio de la satisfacción plena. ¿Qué quiere decir eso? Que a medida que crecemos, nos damos cuenta que con Cristo tenemos todo. Nos damos cuenta que sin Cristo puedo tener todo, pero realmente no tengo nada. Pero en Cristo y con Cristo puedo no tener nada de los que los demás creen que es mucho, pero con Cristo lo tengo todo. Aprenderemos a estar satisfechos y agradecidos. Y también vamos a quejarnos bastante menos, seremos menos quejosos. Tenía un pastor cuando era chico que decía que éramos muy de quejabanza, que nosotros no damos alabanza, sino que nos quejamos. Y realmente hay mucha realidad en esto. Hay muchas personas que recrimen o reclaman o se quejan al Señor de lo que están pasando. Hoy yo escuchaba una meditación que decía, se quejaba que Dios había sido muy cruel con él, era muy dura la carga, en lugar de ver su pecado, su orgullo, que lo que estaba viviendo tenía que ver con su pecado. Así que quiero terminar con esto para que usted recuerde que la pobreza espiritual es la puerta de entrada al cielo, que es el camino de la santificación y es el principio de la satisfacción plena, porque en Cristo yo lo tengo todo. En las bienaventuranzas, Él nos enseña los rasgos del carácter del reino, cómo debemos ser, no tanto hacer. Los verdaderos creyentes son aquellos que poseen esto, los pobres en espíritu. Tristemente, te lo tengo que decir bien claro, si no eres un pobre en espíritu, no eres un hijo de Dios y no estás en el reino de Dios. Lastimosamente es lo que dice la palabra. Atento a esto. Atento. Este es el camino a la madurez espiritual. Conocemos la dependencia total de Dios. ¿Es esta una característica tuya para empezar a caminar esta escalera que nos llevará a ser un discípulo del Señor? Queridos hermanos, una vez más, mi nombre es Guillermo Mangieri, pastor de Istruma en español, aquí en la ciudad de Baton Rouge, deseándoles que tengan un buen día. Y recuerde, si no tiene iglesia donde congregarse, todos los domingos a las 10:30 de la mañana, allí en la Airline Highway y la autopista número 12, Istruma, su iglesia, para poder compartir y adorar juntos. Que Dios los bendiga. Mi Dios, despertaré al arpa al alegre el nuevo día, cantaré con alegría, mi Dios, mi Salvador. Señor, te canto con amor, te alabo entre los pueblos y canto entre naciones, un canto de alegría, añado Salvador. Esperamos que este espacio te haya desafiado a revisar qué cosas puedes mejorar, pero a la vez te hayas sentido motivado a seguir andando mientras lo haces. Te esperamos en nuestra próxima emisión, siempre aquí en la 91.9 Radio Amor.